Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Dólar sigue imparable en Colombia. En otra histórica jornada, la divisa llegó a cotizarse hoy, escuche bien, en casi 4.400 pesos, dejando a su paso ganadores y muchos perdedores. ¿Es Colombia el único país afectado? Analizaremos qué está ocurriendo con el dólar con el analista Diego Franco. La carestía sigue provocando estragos. El mes pasado arrojó la tasa de inflación más alta en 22 años aquí en Colombia. Varios rubros, incluidos los alimentos, siguen en niveles de precios preocupantes. Hablaremos con el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, sobre este tema y también sobre los retos de la nueva ministra Cecilia López Montaño. La belleza también se afectó en pandemia. Un interesante estudio muestra los cambios en los hábitos de compra de los colombianos en productos cosméticos y de perfumería. Juan Fernández nos trae los detalles en su movida empresarial. Y comenzamos esta emisión con esta que es la cifra económica del día, sin lugar a dudas. 15%, y corresponde a la depreciación que ha tenido el peso colombiano, nuestro peso colombiano, en los últimos 12 meses, desde el 6 de julio del año pasado hasta hoy. Esta devaluación es frente al dólar de los Estados Unidos. Solamente en lo que va corrido de este año, la devaluación es del 9,2%. Como ustedes saben, el dólar sigue disparado y hoy se acercó bastante, muchísimo, a los 4.400 pesos. Y es que esos casi 4.400 pesos a los que llegó a cotizarse hoy el dólar marca un nuevo récord en la historia de nuestro país. Pero ¿por qué está subiendo tanto? ¿Por qué no encuentra un techo? ¿Qué hay detrás de esta tendencia alcista en el precio de la divisa? Para analizar todo este tema, quiero saludar al doctor Diego Franco, analista de mercados y fundador de Franco Group Holdings. Doctor Franco, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Hola Víctor, buenas noches. Doctor Franco, ¿por qué el dólar sobrepasa los 4.000 cuando se cree que ahí va a parar, sigue derecho, 4.100 y no se frena, 4.200 tampoco, 4.300 lo pasa, mejor dicho, en un chasquido muy rápido ese nivel y llega casi a 4.400 pesos? ¿Qué está pasando con el dólar? Víctor, el dólar responde a una coyuntura principalmente que es global. Hemos visto cómo las monedas de la región cercanas a Colombia, Brasil, Argentina, Perú, incluso México y otras que corresponden a otros países emergentes, pues también son golpeadas. Hay un momento de coyuntura, hay un momento de incertidumbre, hay un ajuste que el mercado está haciendo, que creo yo es lo correcto, y me refiero al ajuste en incorporar y en reconocer la recesión. A veces los mercados tienen los datos a la mano, tienen la evidencia, pero se tardan en realmente ajustarla a los precios. Y simplemente lo que están haciendo los grandes flujos es migrar pues, a los activos que temporalmente les puedan por lo menos mitigar parte de la volatilidad. Y sus activos pues, principalmente son los bonos americanos, una que otra moneda, metales, pero principalmente responde el dólar pues, a esa fuga masiva de capitales. En Colombia pues, se agrega un componente adicional, es el tema político. Y los mercados pues tienen la naturaleza de ser extremos, es decir, de tener escenarios de pánico, de euforia. Así que lo que estamos viendo es eso, es un extremo del mercado impulsado por esos dos eventos, un evento macroeconómico y un evento local. Cuando un inversionista compra dólares, prácticamente es llevarse la plata para Estados Unidos o estar expuesto a la economía de los Estados Unidos, refugiado en la economía de Estados Unidos. Eso es en la práctica lo que más o menos ocurre. Pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué prefieren llevarse el dinero para Estados Unidos comprando bonos, acciones estadounidenses? No sé si es que Estados Unidos también podría entrar en recesión. Sí, pero normalmente se cataloga como uno de los activos más seguros del mundo los bonos americanos. Cada vez que hay algo de coyuntura, cada vez que hay complejidad, los inversionistas confían en el respaldo de ciertos instrumentos financieros. Y entre esos instrumentos financieros o monedas fuertes están los bonos y existe el dólar. También incluso por momentos actúa como refugio el oro. No necesariamente, pero son los activos que normalmente, hacen que los capitales puedan refugiarse.
otros sectores económicos como el sector de alimentos, servicios públicos, energía, sectores que más o menos tengan flujos controlados y que tengan menos volatilidad en su comportamiento. Claro. Doctor Franco, es muy difícil, es una tarea casi imposible. Ustedes desde los mercados tratan de hacerlo, pero a veces es demasiado complicado predecir qué va a pasar hacia adelante. Pero es que hoy me preguntaba mucha gente, bueno, el dólar disparadísimo, en parte, claro, por un factor político nacional, una incertidumbre nacional, pero también preocupados por una eventual recesión que no ha ocurrido, una recesión económica mundial que no ha ocurrido. ¿Qué puede llegar a pasar entonces con el dólar cuando de verdad ocurra eventualmente? Bueno, hay algo importante y eso que usted toca es relevante, y es que en los mercados financieros la importancia está en el descuento, en la anticipación de los eventos. Precisamente el ajuste que hace el mercado, que lo ha hecho en renta variable, lo ha hecho en divisas, es porque durante mucho tiempo debió haber hecho que está haciendo ahora, es adelantarse al evento. Incluso no está tan cerca la confirmación de ese evento. Algunas autoridades como la Fed de Atlanta ya han advertido sobre otra contracción en el crecimiento que marcaría la pauta a una recesión técnica. Lo correcto en los mercados financieros es adelantarse, aceptar y ajustar para que en el momento en que ese evento se confirme, quizás los efectos no sean nocivos. Incluso, como a veces ha sucedido, cuando el mercado se adelanta y llega al acontecimiento, el mercado toma una dirección contraria. Así que creo que al final el mercado va a estar expuesto pues, al ruido que hemos visto, porque la recesión ahora sí es una moda en las últimas semanas, pero tengo la impresión que finalmente cuando se confirme, pues ya el mercado va a estar en otra etapa. Los mercados financieros siempre están adelante. Entonces, creo que lo más complejo es esto, que el mercado reconozca, acepte y ajuste. La recesión como tal confirmada no creo que sea lo difícil, porque ya, repito, el mercado habrá descontado eso, incluso ya estará posicionado en la otra parte de la curva, que es la recuperación, o anticiparse a lo que los bancos centrales puedan, en este caso, ayudar a que la economía pueda salir rápido de la recesión, que esa es la otra expectativa que hace el mercado. El tiempo, la duración de recesión. Antes el mercado dudaba de su existencia, ahora se ajusta a su existencia, ahora el mercado quiere jugar con la duración. Es decir, si es algo que va a ser permanente o quizás, digamos, sea más bien de corto plazo. Claro, claro, todo eso es muy importante. Ahora, pues hemos hablado de los factores internacionales, pero ¿qué? Lo que ocurra en Colombia en los próximos meses, se vienen decisiones muy importantes, unos cambios en el modelo económico. Eso tal vez podría generar alguna volatilidad, no sé si para arriba o para abajo, pero digamos, la moneda también se verá afectada, no sé, por el trámite de una reforma tributaria o de una reforma agraria o de una reforma pensional o de una reforma al sistema de salud. Por supuesto, Víctor. Digamos que los mercados van como ajustando en la medida en que más o menos vayan conociendo. Digamos que el primer round que conoció el mercado fue finalmente confirmar la designación del ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Digamos que el mercado eso lo observó de buena manera. Ahora, lo que el mercado va a jugar más adelante es precisamente con la reforma tributaria. Ese monto es muy grande. Así que claramente queremos saber es cómo, dónde y por qué, es decir, de dónde saldrá ese dinero. Entonces, eso por supuesto va a hacer que el inversor extranjero y el nacional pues tomen medidas. Ahora, aquí es importante y es que el nuevo gobierno tiene que ratificar la seguridad en la inversión, las garantías. Si en algún momento el inversor internacional asume que esas garantías no están del todo, es decir, que invertir en Colombia no es tan seguro, puede eso generar cambios. En este caso, seguir la migración de capitales. Ahora, si las garantías se mantienen, si la institucionalidad se mantiene, si el Banco de la República sigue haciendo su tarea y si el gobierno se muestra un poco más flexible a las condiciones económicas, pues el capital regresará y Colombia pues va a seguir, digamos, su marcha. Colombia tiene una gran ventaja, o este gobierno tiene una gran ventaja, y es que de entrada tiene un petróleo muy por encima de lo que lo recibió el gobierno anterior. Digamos que más o menos tendría unas cuentas balanceadas, o por lo menos complejas a lo del gobierno saliente. Sí. Entonces lo que necesita es darle garantías a la inversión y un marco jurídico que realmente haga que el inversor continúe en Colombia. Lo que estamos viendo es una salida parcial de capitales, y eso es
eso es más o menos la dinámica de un mercado. Claro. Aquí ningún inversor se ha ido de Colombia y ha dejado de ver a Colombia como un destino de inversión. Pero esas circunstancias van a hacer que entre o salga más capital de acuerdo a lo que se vaya conociendo. Ok, bueno, eso es lo que podría pasar en adelante. Pero si nos centramos en el dólar de hoy, ya casi en 4.400 pesos, como ocurrió en la Bolsa de Valores, doctor Franco, si se mantiene, si se llegara a mantener así a este nivel de precios por un buen tiempo, eso podría tener un gran impacto para nuestra economía. No sé, frenar nuestra economía que viene recuperándose bien, eso podría generar, no sé, mayor inflación, desempleo. ¿Cree usted que un dólar tan caro puede llegar a tener un impacto muy significativo sobre todos los colombianos? Yo creo que sí, Víctor, yo creo que sí, y yo puedo, por ejemplo, en el corto plazo asumir que las compañías pueden perder competitividad porque si usted produce un artículo, un producto, y ese producto tiene algún tipo de insumo, pues eventualmente usted tiene un costo, es decir, su utilidad, partiendo de que los precios no se cambian, su utilidad es menor. Paulatinamente esa compañía tiene que ir trasladando ese costo al consumidor final, ya sea total o parcial. Y no todas las compañías se pueden acomodar tan fácil. Ahora, para las familias o incluso para todos los colombianos, pues que tengamos que sacar más dinero del bolsillo para comprar los mismos artículos, pues claramente pues un dólar presionará eso. Más o menos un 25% de la canasta tiene de alguna manera alguna indexación, es decir, cualquier efecto nocivo en dólar nos termina costando un poco más. Pero vayamos de pronto a otro escalón. Por ejemplo, alguien con un préstamo en el exterior, alguien que quiera viajar mitad de año, final de año, si eso se mantiene, pues seguramente muchos destinos pues, se van a pensar dos veces. La ropa, la tecnología, el cambio de un vehículo. Todo eso nos va a costar más. Entonces, el público finalmente se adapta, pero se adapta limitando o sustituyendo productos, que eso puede ser al final algo que pueda de pronto motivar la producción nacional, y es que el consumidor, digamos, busca sustitutos. Pero de entrada no es saludable y digamos que el bolsillo del colombiano, de todos, pues básicamente se ha afectado. Una última pregunta muy rápida. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede hacer algo para contener, por lo menos para que tenga un tope el dólar desde Colombia? ¿El gobierno puede hacer alguna cosa, tomar alguna medida? ¿O el Banco de la República, que tiene enormes reservas que de pronto podría vender en el mercado? Pues Víctor, estas posibilidades sé que siempre están abiertas para el Banco Central, pero hay que tener cuidado en la medida en que pues, estaría peleando el Banco Central contra una tendencia. Es decir, el banco podría usar todos sus instrumentos y finalmente no hacer ningún tipo de eco en la tendencia. Si esto fuera un tema muy puntual, un tema local, uno podría asumir que el banco podría, digamos, mitigar esa volatilidad. Pero es un tema global, es un tema de la región y creo que en estos momentos cualquier tipo de medida, pues finalmente no tendría un eco importante. Creo que al final las fuerzas se terminan acoplando y también los flujos que están saliendo son flujos muy puntuales. Entonces asumo que esa carrera alcista tendrá que, digamos, perder algo de tracción en el corto plazo. Doctor Franco, muy interesante este diálogo, esta conversación. Seguiremos hablando. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias. La noticia económica más importante de todos estos días, porque el dólar en cada jornada sobrepasa los históricos conseguidos en el día anterior. Y es que el dólar en niveles históricos pues deja beneficios para muchos sectores de la economía, pero también perjuicios para otros. Viviana Villate consultó a varios analistas sobre este balance. Y esto fue lo que explicaron. Veamos. Hay nerviosismo en la economía colombiana tras la trepada del dólar a niveles históricos. La mayoría de bienes y servicios que se adquieren en el país están impactados por esta divisa. Por ejemplo, los insumos agropecuarios importados encarecerán y a su vez los precios de los alimentos. Si se mantiene esa tendencia, es mayor costo de producción para nuestros productores. Eso genera incertidumbre para las decisiones de siembra. Y eso puede tener un impacto en la oferta de alimentos de finales del segundo semestre del 2022 o inclusive del primer semestre del 2023. La preocupación también se traslada al gremio de la construcción, pues con un alto dólar prevén incrementos en la matriz de producción para la infraestructura en obra. Eso puede impactar la viabilidad de los proyectos. Ese es un tema. La viabilidad de estos proyectos, lo que están haciendo los constructores es hablar con cada uno de los compradores explicándole esta situación. Los proyectos que están prevendidos, pero que no están iniciados, sí están en altísimo riesgo de llevar a cabo su viabilidad. Sin embargo, con la subida del precio de la divisa también hay quienes resultan mejor librados.
lo que es el grupo exportador, lo que es el grupo que recibe sueldos denominados en dólares, o las familias en Colombia que reciben remesas o giros de sus otros familiares en el exterior, pues eventualmente se ven beneficiadas. Ganan los exportadores que venden sus productos al exterior y ahora reciben más pesos por cada dólar, pero también los productores nacionales que compiten con importados, porque el importado ahora es mucho más costoso. Pero al ser Colombia un país importador, verá efectos negativos debido al déficit en la balanza comercial. En donde estamos importando 3 veces más de lo que estamos exportando. Por ello hoy urge que el nuevo gobierno nacional tome medidas encaminadas a reindustrializar el país. Para otros analistas, el escenario actual es desalentador, pues la moneda colombiana ha tenido una pérdida de valor adquisitivo en el último mes de más del 15%. Y recordemos que la inflación, que es una de las variables que más han preocupado a los colombianos y al mundo en este 2022, pues es una de las situaciones económicas más preocupantes en el mundo, y por supuesto un dólar alto traerá como consecuencia mayores impactos de inflación. Con la trepada del dólar también se afectan las deudas en dólares y las compras con tarjetas de crédito que se hagan en dólares. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere, ¿por qué la inflación sigue marcando niveles elevados en nuestro país? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos, gracias por continuar con nosotros. La inflación de junio fue la más alta de los últimos 22 años. En el último periodo, en los últimos 12 meses, llegó al 9,67%. Los alimentos siguen siendo protagonistas, mostrando todavía presiones inflacionarias bastante importantes. Para hablar de todos estos temas, quiero saludar al presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el doctor Jorge Enrique Bedoya. Doctor Bedoya, gracias por acompañarnos, bienvenido a Signo Pesos. Víctor, un saludo muy especial. Doctor Bedoya, antes de hablar de la inflación, sí me gustaría una opinión suya sobre el dólar casi en 4.400 pesos. ¿Esto le pega muy duro al agro colombiano o no tanto? Claro, le pega muchísimo. Digamos, tiene un efecto positivo para los exportadores, pero también tiene un impacto negativo, no solamente para los productores de alimentos que se quedan en el mercado doméstico, sino lo que pueda ocurrir posteriormente para los consumidores. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos insumos como los fertilizantes que tienen que ser importados, hay materias primas como el maíz, la soya, la torta soya, el trigo, que también llegan a nuestro país, y un dólar más costoso lo que representa es mayores costos de producción, y pues eso puede traducirse, una vez lleguen a esas importaciones costosas, en también un impacto en materia inflacionaria. Es decir, doctor Bedoya, si el dólar se mantuviera, no sé, no sabemos, ¿no? Muchos analistas nos dicen no sabemos para dónde va el dólar, pero si se mantuviera por un buen tiempo por ahí en 4.400, 4.300 pesos, ¿usted cree que eso en unos meses podría traer más carestía, más presiones sobre los precios de algunos alimentos? Pues sin duda alguna puede haber presiones por la vía de asfixias de los productores para poder continuar con su tren de producción, y eso podría generar una reducción en algunos productos de la oferta nacional. Pero de nuevo creo que es mejor no especular sobre este tema y esperar a ver qué pasa con el comportamiento del dólar, porque también puede ocurrir algo, que el dólar siga subiendo o se mantenga y los precios internacionales de las materias primas que se importan bajen, y eso pudiera llegar a compensar. Toca mirarlo día a día, usted sabe muy bien cómo es eso. Son muchas fuerzas, ¿no? Las que se mueven en este planeta y en esta economía totalmente interconectada. Ahora, doctor Bedoya, la inflación que reportó anoche el DANE muestra a los alimentos todavía, algunos de ellos siendo protagonistas, presionando al costo de vida, al dato de inflación. ¿Qué ha pasado con los precios de los alimentos últimamente? ¿Por qué no hemos visto como un relajamiento, una caída importante? Pues mire, yo creo que la última vez que conversamos de este tema hablamos de lo siguiente, y es, primero, el efecto no iba a ser inmediato. Segundo, las medidas que ha tomado el gobierno nacional no necesariamente iban a tener un impacto en nuestro sector, sobre todo la reducción de los aranceles, porque ya la gran mayoría de materias primas y fertilizantes no tenían aranceles para entrar al país, y todo dependería del comportamiento de la oferta y la demanda. ¿Qué hemos visto? Claro, seguimos con una inflación anual de alimentos de más del 20%, lo cual es preocupante, pero en el mes de junio, por ejemplo, la papa cayó 20%. Entonces, eso implica ya que por un fenómeno que se presentó literalmente hace unos 20, 25 días, sale una oferta rápida de papa como consecuencia de unas lluvias, y la gente se atormentó, por decirlo menos, y eso generó una reducción de precios en algunos mercados regionales. En el caso también del tomate,
que también presentó una caída importante. Y los productos que suben, algunos ya no tienen un incremento tan importante, porque claro, pareciera que el consumo en algo se ha resentido o simplemente que la gente empieza a buscar sustitutos y eso tiene un impacto. Pero usted ve productos como el arroz, como la carne de res, como la carne de aves, todavía con algún incremento, pero los huevos ya empiezan a caer muy levemente, como otros productos. Esto es un tema de mirarlo todos los días. El clima puede beneficiar a los consumidores, puede afectar a los productores. Así que yo creo que estaremos en esta volatilidad por lo que queda. Me está analizando estas cifras de la inflación de los alimentos, me parece percibirlo como de manera positiva. Sí, siguen muy caros, pero no sé, ¿está viendo usted tal vez un techo, como que estamos parando ya en el nivel de precios? Pues para algunos productos pareciera que es así. Es el caso de las mismas proteínas de origen animal, donde los crecimientos mensuales ya no son como los vimos en el mes inmediatamente anterior. La papa ya lleva 2 meses cayendo. El caso de los huevos, que a pesar de tener una oferta restringida ya presente una leve reducción, puede ser una señal importante. Pero en esto, Víctor, yo lo que sugiero siempre es no confiarse, porque estamos hablando de lo que fue el mes de junio, pero pues julio nos puede llevar, ojalá que no, una sorpresa compleja para nuestros consumidores, que son la razón de ser de los productores, y por eso esto hay que monitorearlo permanentemente. Y llega, por ejemplo, en julio el ingrediente de este dólar tan caro, este dólar histórico. Doctor Bedoya, más allá de la inflación, pues llega un nuevo gobierno, ¿no? Estamos en ese proceso de transición, pero ya hay una nueva ministra anunciada, nombrada por el presidente Gustavo Petro. Es la doctora Cecilia López, en el sector la conocen bastante. ¿Cómo reciben ustedes este nombramiento? Pues mire, afortunadamente la doctora Cecilia ya pasó por el Ministerio de Agricultura como ministra, como viceministra, también estuvo en otros cargos muy importantes en el Gobierno Nacional, en el Congreso de la República. Entonces es una persona que tiene una gran experiencia y mucho conocimiento de lo que es trabajar en el Ejecutivo. Yo creo que eso es una garantía desde el punto de vista de ser una persona que conoce el Estado y sabe cómo son las cosas, rápidas o lentas, para poder definir las medidas que debe tomar ya al frente de la cartera. Lo segundo, es una persona muy franca, que cuando uno habla con ella, eso es al grano directamente, pragmática, buscando encontrar soluciones, y ya lo ha manifestado, y tuvimos la oportunidad de conversar en estos días, que quiere sentarse a construir consensos, como ha sido la indicación que le ha dado el presidente electo. De tal manera que la mesa está servida, por decirlo de alguna manera, para que podamos trabajar, sentarnos a darles nuestras opiniones sobre lo que han planteado en el programa de gobierno, también sobre las cosas que hemos planteado desde la SAC, no para esta campaña presidencial, sino inclusive desde el 2017, porque las necesidades del campo, Víctor, no dan espera. Y como le dije a ella, muy importante será la relación con el ministro de Hacienda, porque es el que tiene la chequera y el campo necesita chequera. Y ojalá esa mesa de conversación esté llena de alimentos por el bien de los colombianos. Doctor Bedoya, me dice usted entonces que ya se reunieron con la ministra. ¿Cuáles cree usted que sean como esos principales retos que ella debe enfrentar, pues, para resolver muchas de las necesidades del agro colombiano? Pues mire, fue una conversación muy corta telefónicamente, seguramente nos reuniremos la semana entrante ya con la Junta Directiva de la SAC, pero en materia de los retos, pues evidentemente el tema de inflación, el tema del costo de los insumos y la incertidumbre que está rondando en el mercado internacional, y eso va de la mano de lo que ocurre en la tasa de cambio. Creo que son unos chicharrones que va a recibir la ministra Cecilia. Adicionalmente, la discusión del presupuesto para el año 2023, porque el presupuesto general de la Nación es lo que le va a dar a ella la posibilidad de cumplir con muchos de sus cometidos, no solamente en lo que le asignen al Ministerio de Agricultura, sino como lo propusimos nosotros desde hace unos meses, en cuál va a ser el presupuesto de inversión de las demás carteras en los temas rurales. Ministro de Agricultura que va a una región, lo primero que le preguntan es por la vía terciaria, no necesariamente por los temas del ministerio, y ahí es donde ella va a tener que... Y eso es transporte, ¿no? Ministerio de Transporte. Claro, pero también viene el tema de regalías, o sea, ahí es donde empieza a salir una gran cantidad de cosas. Otro de los retos que va a tener indiscutiblemente va a ser la discusión de lo que ha planteado desde la campaña de Gustavo Petro en materia de la reforma rural y este tema de lo que han llamado también el impuesto a la tierra improductiva, el tema de la supuesta renegociación de los acuerdos comerciales y de los aranceles inteligentes, porque como lo hemos comentado desde la SAC, todas esas medidas pueden tener inclusive efectos negativos en los productores y hay que analizarlas en mucho detalle. Y yo creo que con eso va a tener para entretenerse en los primeros 30, 60 días
más allá de lo que necesariamente tendrá que mirar los temas propios de su cartera, de las entidades sobre las cuales tiene injerencia, el ICA, la ADR, Finagro, el Banco Agrario y bueno, muchas otras que ella, de nuevo, ya conoce, pero pues obviamente han pasado bastantes años y hoy el campo es muy diferente de lo que a ella le tocó cuando fue ministra. Y doctor Bedoya, a ella la nombraron y a los 2 minutos anunció una reforma agraria. Por supuesto todavía como muy en el aire, ¿no? No hay un papel, no hay un texto definido, pero de lo que ha dicho, ¿a usted le genera alguna preocupación algo o siente que hay que apoyar algo de lo que ha dicho? Pues mire, es muy importante para nosotros conocer el cómo se plantea hacer la reforma agraria, porque los titulares y lo que está en el programa de gobierno de Gustavo Petro son cosas que uno diría, bueno, listo, claro que hay que hacer una titulación masiva de tierras para las personas que no la tienen. Segundo, el tema de catastro multipropósito es muy importante. Tercero, este tema de la mujer rural sí que es importante y desde la SAC hemos clamado por recursos para una política pública que deja una muy buena política la señora vicepresidente Marta Lucía Ramírez y que ojalá el gobierno que venga la acoja. Pero empiezan a surgir algunos temas como lo que han llamado el impuesto a la tierra improductiva que nos da más inquietudes de carácter jurídico. ¿Cómo se considera una tierra que es improductiva? ¿Qué pasa cuando el productor no la está explotando porque se quebró? Vamos a decir, por ejemplo, lo que le pasó a los productores de papa en el marco de esta pandemia. Hay causales de fuerza mayor, van a hacer verificaciones de inspección ocular. Si los tributos en la tierra son de responsabilidad de los municipios, van a hacer una reforma constitucional para generar un impuesto y ahí empiezan a salir una gran cantidad de inquietudes que precisamente para eso es la invitación que le hemos hecho a la Junta de la SAC para discutir todos los temas de la cartera que va a dirigir. Obviamente este tema es interesante porque nosotros tenemos muchísimos gremios de pequeños productores, pero también tenemos de medianos y grandes, y la seguridad jurídica sí que es un activo para el sector. Por supuesto, claro, buscando que se titule la tierra que no la tiene, pero también dando garantías de seguridad jurídica a quienes hoy vienen invirtiendo. Y una última pregunta sobre seguridad jurídica, pero sobre la otra reforma, sobre la tributaria. Se ha mencionado que recaerá ese nuevo recaudo sobre los hombros de los más pudientes, personas naturales más pudientes en el país, pero también se ha hablado, y lo ha dicho el propio doctor Ocampo, nuevo ministro de Hacienda, de eliminar algunos beneficios o exenciones que gozan o que tienen en este momento algunos sectores de nuestra economía. Yo no sé si el agro tenga alguna exención o algún beneficio que de pronto a usted le llegue a inquietar un eventual desmonte. Pues Víctor, como usted bien lo sabe y lo discutimos hace un año, cuando se daba la reforma tributaria del exministro Carrasquilla, el corazón para nosotros de la reforma tributaria es que no se toque el IVA. Es decir, que se mantenga la categoría de exentos, la categoría de excluidos, tal cual lo tenemos hoy día. Entonces, el presidente electo ha dicho que la reforma tributaria no va a pasar por gravar la comida de los colombianos, pero ese tecnicismo de si usted elimina el régimen de exentos de IVA para productos como el pollo, el huevo, el cerdo, el pescado y la leche y la carne de res, si los vuelven excluidos y los insumos tienen IVA, pues lo que van a estar haciendo es gravando por la puerta de atrás o encareciendo el costo de la comida de los colombianos. Entonces creo que esas precisiones sería bueno que las hiciera el ministro designado de Hacienda, que en el pasado él fue muy... Fue la misma discusión de hace un año. Claro, y él escribió unas columnas de opinión diciendo que evidentemente el IVA a la comida no era bueno tocarlo, pero el diablo está en los detalles, Víctor, y para nosotros es importante conocer los textos porque en el articulado de cualquier tributaria pueden venir sorpresas y en particular, claro que nos preocupa lo que ocurra con la canasta familiar de nuestros consumidores, que son la razón de ser de los productores. Doctor Bedoya, muchas gracias. Lo invitamos a hablar de inflación, pero bueno, hablamos de muchos temas muy interesantes estos diálogos con usted. Feliz noche. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Dólar caro, inflación de los alimentos y reformas tanto en el agro como en los tributos de la nación. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos datos también muy interesantes sobre las empresas de tecnología más reconocidas en el mundo, que tal vez usted no sabía. Ya les contamos. Quiero saludar como siempre a esta hora de la noche a Juan Fernández con sus noticias sobre el mundo empresarial. Juan, adelante, su tema para hoy. Bienvenido. Buenas noches, hoy voy a hablar de los hábitos de compra de cosméticos y perfumes de los colombianos, una investigación en más de 1000 hogares realizada por la consultora Kantar, que determinó los gustos de los colombianos a la hora de comprar perfumes y cosméticos, una decisión que se vio afectada sin duda con la pandemia del COVID-19.
Uno de los puntos que más llaman la atención tiene que ver con las preferencias de las amas de casa que se tinturan el pelo después del impacto económico de la pandemia. El resultado de la investigación mostró que el 75% prefiere aplicarse el tinte en el hogar, además de comprarlo y aplicarlo por sí mismas, con ayuda muchas veces de un conocido. Con respecto a la compra, el 85% prefiere adquirir los tintes por fuera de los salones de belleza. Por último, el 15% de los hogares declaró que dejó de tinturarse en el último año. Interesante, Juan. Pero entonces, ¿qué pasa con las preferencias en cuanto a los perfumes? Fíjese que en cuanto a los perfumes, señala Kantar, el 62% ha mantenido sus hábitos de compra durante la pandemia y el 38% los ha cambiado. Del porcentaje que modificó sus hábitos de consumo, el 19% compra solo cuando se le acaba, el 18% compra menos fragancias, el 13% solo compra en promociones, el 7% busca opciones más económicas y el 4% hacia el 6% que se va moviendo esa línea, pues no compra fragancias. El rubro de maquillajes también ha sufrido cambios. Hoy el 31% de las mujeres compra menos maquillaje, el 15% solo compra cuando se le acaba, el 9% no compra maquillaje y el 9% restante compra solo en promociones. El estudio concluye sobre la importancia que deben tener para las marcas poder atender a un consumidor que es totalmente distinto al que existía hace apenas 2 años y sobre el que las compañías tienen unos retos importantes. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con los indicadores económicos que usted siempre quiere conocer antes de irse a dormir, sobre todo estos últimos días con esa trepada del dólar. Pues la tasa representativa del mercado, que es el dólar oficial y que regirá mañana, escuche muy bien y véalo ahí en pantalla, será de 4.348 pesos con 68 centavos. Subió cerca de 90 pesos el dólar hoy. Mañana, sin duda, tendremos la TRM más alta de todos los tiempos. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, tuvo una caída del 3%, inclusive se ubica ya por debajo de los $100 por barril. El precio interno del café colombiano subió, jalonado por ese dólar histórico, y quedó en promedio para mañana a 2.302.000 pesos por carga. Está muy cerquitica el café de volver a los precios más altos que ha tenido en la historia también. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,21%. La acción que más se valorizó fue la de ISA, tuvo una ganancia del 4,76%, y la acción que más cayó fue la del grupo Argos, tuvo un retroceso del 7,44%. Sobre Argos, importante, se declara desierta la OPA que lanzó el grupo Gilinski sobre esa compañía, es decir, esta oferta no prosperó. Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Con el auge de las tecnológicas de los últimos 30 años, muchas marcas y nombres de compañías se han hecho cada vez más reconocidas. Sin embargo, algunas de estas fueron empresas creadas desde hace muchas décadas, inclusive desde más de un siglo. Miren estas fechas de fundación. Nokia fue fundada en 1855. IBM en 1965 Nokia, IBM en 1911, Motorola en 1928, Samsung en 1938, Hewlett Packard en 1939 y otras. Hay otras muy famosas, pero por ejemplo Sony fue fundada en 1946. Compañías que perduran en el tiempo. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.